Hola, somos el equipo conformado por Cristina, Daniela, Indra y Kitsia, y el día de hoy vamos a presentar la situación problema, la cual se titula ¿Cómo manipular una reacción química para incrementar la productividad de una empresa? En cuanto a nuestro objetivo, fue analizar y proponer estrategias para optimizar la producción de acetato de etilo en una empresa familiar, fundamentando las recomendaciones en los principios de equilibrio químico, las técnicas de eliminación de agua y la química verde con el fin de mejorar el rendimiento de la misma. Bueno, en la introducción, la optimización en procesos químicos es fundamental para incrementar la productividad y competitividad de las empresas en la industria moderna. El acetato de etilio es un compuesto ampliamente utilizado como solvente en la fabricación de pinturas, barnices, tintas, pegamentos y productos cosméticos, además de ser considerada una alternativa más amigable con el ambiente. Frente a solventes tradicionales, su producción a nivel industrial se realiza mediante reacciones reversibles entre ácido acético y etanol, lo que implica la necesidad de controlar los parámetros del proceso y maximizar su rendimiento. Aunque la reacción entre etanol y ácido acético ocurre en una proporción de 1 a 1, no significa que se necesita una tonelada de cada uno para producir una tonelada de acetato de etilio. Esto se debe a que los reactivos tienen diferentes masas molares. Por ejemplo, el etanol pesa 46 gramos por mol, mientras que el ácido acético pesa 60 gramos por mol. El acetato de etilio que se produce pesa 88 gramos por mol. Entonces, para producir una tonelada de acetato de etilio se necesitan aproximadamente 0,523 toneladas de etanol y 0,682 toneladas de ácido acético. En total, eso es más de una tonelada porque también se forma agua como subproducto. En conclusión, no se necesita una tonelada de cada reactivo, ya que la cantidad depende de la proporción molar y las masas molares de cada sustancia. Primero convertimos los 500 litros de cada sustancia a gramos usando su densidad. El etanol tiene una densidad de 0,789 gramos sobre mililitro y el ácido acético de 1,049 gramos sobre mililitro. Al hacer las cuentas, 500 litros de etanol equivalen a 394.500 gramos y 500 litros de ácido acético equivalen a 524.500 gramos. Después calculamos cuántos moles hay en cada reactivo. En total, el etanol tiene 8.579 moles y el ácido acético 8.742 moles. Como la reacción es 1 a 1, el reactivo que se acaba primero y limita el producto. En este caso, el etanol es el reactivo limitante. Entonces, se puede producir máximo 8.579 moles de acetato de etilio. Si lo convertimos eso en masa, es 755.152 gramos o 755,15 kilogramos. En conclusión, con los 500 litros de cada reactivo, la empresa puede producir hasta 755,15 kilogramos de acetato de etilio, debido a que el etanol se termina primero. Según el principio de Le Chatelier, cuando se eliminan los productos de una reacción reversible, el equilibrio químico se desplaza en la dirección que compense esa pérdida. En el caso de la producción de acetato de etilo, al eliminar el agua, que es un subproducto, el equilibrio se desplaza hacia la formación de más acetato de etilo, aumentando así su producción. Esta reacción se da entre dos compuestos orgánicos, el ácido acético, el etanol, el acetato de etilo y el agua. Es una reacción reversible y exotérmica, lo que significa que puede avanzar tanto hacia los productos como hacia los reactivos, y que libera calor al ocurrir. Desde un punto de vista molecular, el grupo OH del ácido acético se une con hidrógeno del etanol, formando una molécula del agua. Lo que queda se une para formar el ester, que en este caso es el acetato de etilo. Como es una reacción reversible, se alcanza un estado de equilibrio químico, donde las concentraciones de las sustancias ya no cambian. La constante de equilibrio se expresa así, con los productos arriba y con los reactivos abajo. Tenemos el acetato de etilo arriba más el agua y el ácido acético y el etanol abajo. Los corchetes representan las concentraciones molares en equilibrio de cada compuesto. El agua es un producto secundario de la reacción de esterificación entre el ácido acético y el etanol. Puede limitar la formación de acetato de etilo si se acumula en el sistema.
Para evitarlo, se emplean diversas técnicas físicas y químicas que permiten eliminar el agua durante el proceso. Dado que todas las sustancias involucradas son líquidas a temperatura ambiente, esas técnicas son especialmente efectivas. La destilación acetrópica consiste en agregar un solvente que forma un acetropo con el agua, es decir, una mezcla con punto de ebullición constante. Esta mezcla se evapora fácilmente y permite remover el agua de forma continua, evitando que se acumule y favoreciendo el desplazamiento del equilibrio hacia la formación de más ester. Es una técnica muy usada en la industria por su eficiencia. Aquí podemos ver un sistema de destilación acetrópica funcional. Ahora, la destilación reactiva, en este caso, la reacción y la separación del agua ocurren simultáneamente en un mismo equipo. A medida que se forma el agua, se elimina por evaporación, manteniendo sus concentraciones bajas. Esto permite aumentar la conversión sin necesidad de añadir compuestos externos. Aquí tenemos un diagrama de la destilación reactiva. Ahora, la absorción con tamices moleculares o desecantes. Se emplean materiales como tamices moleculares que absorben selectivamente el agua sin afectar los líquidos orgánicos. Esto reduce la concentración de agua y favorece la producción del ester. Nuevamente aquí hay un diagrama de la absorción. Ahora, la separación por membranas. Tecnologías emergentes utilizan membranas selectivas que permiten separar el agua del resto de los componentes líquidos, sin alterar la composición del sistema. Es una técnica comprometedora por su eficiencia y bajo consumo energético. Todas esas estrategias tienen el mismo objetivo, mantener baja la concentración de agua, lo cual desplaza el equilibrio químico hacia los productos y aumenta significativamente el rendimiento del acetato de etilo. Además de eliminar el agua, existen otros factores termodinámicos y cinéticos que influyen en la producción de acetato de etilo, los cuales deben entenderse para optimizar esta reacción de esterificación reversible entre ácido acético y etanol. La esterificación es una reacción exotérmica, es decir, que libera calor, con una enthalpía estándar aproximadamente de menos 15 kilojoules sobre mol. Según el principio de Le Chatelier, aumentar la temperatura puede favorecer la reacción inversa, hidrólisis, reduciendo el rendimiento de acetato de etilo. Sin embargo, la temperatura también acelera la velocidad de reacción. Por eso, lo ideal es trabajar en un rango óptimo de 70 a 80 grados centígrados, donde se favorezca una buena cinética sin afectar negativamente el equilibrio. En sistemas líquidos, el cambio de volumen no altera significativamente el equilibrio, ya que los líquidos son poco comprimibles. La constante de equilibrio y la cantidad de producto formado no se ven afectadas por el volumen, por lo que modificarlo no es realmente una estrategia útil para aumentar la producción. El método más eficiente para favorecer la formación de acetato de etilo es desplazar el equilibrio hacia los productos, lo cual se logra mediante la eliminación del agua durante los reactivos, un uso excesivo de etanol como reactivo, la aplicación de catalizadores adecuados y el control preciso de la temperatura. Aunque la temperatura y el volumen influyen en cierta medida, el factor clave es la manipulación del equilibrio eliminando el agua, usando condiciones que maximicen la conversión sin afectar negativamente el equilibrio. Este es un diagrama de la esterificación. La velocidad con la que se produce el acetato de etilio se puede estimar experimentalmente midiendo cómo cambian las concentraciones de los reactivos o del producto a lo largo del tiempo. Este se puede hacer con técnicas como la titulación, espectroscopia infrarroja o cromatografía de gases. También puede medirse por la cantidad de calor liberado, ya que es una reacción exotérmica. En laboratorio, si la reacción se hace en temperatura ambiente sin catalizador, puede tardar más de 24 horas en completarse, pero si se utiliza un catalizador de ácido y se calienta a unos 60-80 grados Celsius, se puede alcanzar el equilibrio en aproximadamente 3 a 5 horas. Existen varias formas de acelerar esta reacción. La primera es usar un catalizador ácido como el ácido sulfúrico o resinas especiales. Estos ayudan a que los reactivos se transformen más rápido en el producto. También se puede aumentar la temperatura, por ejemplo, si la reacción se hace a 50 grados Celsius en lugar de 30 grados, la velocidad mejora bastante, aunque hay que cuidar que no se formen otros compuestos no deseados. Otra forma es usar un poco más de etanol. Esto hace que la reacción incline hacia la formación del acetato de etilio gracias al principio de equilibrio químico. También existe una técnica llamada destilación reactiva que permite ir separando el acetato de etilio mientras se forma. Así se evita que la reacción se detenga por
por llegar al equilibrio. Y por último, se pueden utilizar catalizadores más modernos, como algunos compuestos de aluminio que hacen el proceso más rápido y limpio. Todo esto acompañado de un buen control de las condiciones como la precisión, el agua presente, la agitación, puede mejorar mucho la eficiencia del proceso. El acetato de etilo es un solvente que se puede promover como una alternativa ecológica debido a que tiene ciertas propiedades que lo enlazan con la química verde y el desarrollo sustentable. Algunas de estas características son: presenta una toxicidad menor a otros solventes. Esto disminuye el riesgo para la salud humana y el ambiente. Se degrada fácilmente en el ambiente, lo cual reduce el impacto ambiental en caso de derrames. Se puede recuperar mediante el método de destilación y reutilizarse. Esto minimiza la generación de residuos. Y tiene muchas aplicaciones como disolvente en pinturas, barnices, adhesivos, etc. Esto le permite sustituir a los solventes más contaminantes. Estas propiedades lo convierten en un solvente ideal para procesos de producción limpia, contribuyendo a la sustentabilidad y el cumplimiento de estándares ambientales en la industria. Además, es fácil de integrar a modelos de responsabilidad social. En esta diapositiva explicamos qué es la química verde y cómo se diferencia de la remediación. La química verde es una filosofía que busca prevenir la contaminación desde el diseño mismo de los procesos y productos químicos. Su objetivo es evitar el uso de sustancias peligrosas, reducir residuos y minimizar el impacto ambiental desde el inicio. En cambio, la remediación actúa después de que el daño ya fue causado. Por ejemplo, cuando limpiamos un derrame tóxico o cuando descontaminamos aguas residuales. Un ejemplo muy claro es el uso del acetato de etilo como solvente. En lugar de usar un disolvente peligroso que luego tengamos que eliminar o tratar, elegimos desde el principio un solvente más seguro, biodegradable y reciclable. Eso es aplicar la química verde. Anticiparse al problema en lugar de remediarlo ya que pasó. Ahora, en esta parte responderemos cuál de los 12 principios de la química verde se relaciona más con nuestra situación problema. Encontramos que el principio más relevante es el número 1, el cual se trata de prevenir residuos, porque toda la estrategia que analizamos busca evitar desperdicios, aumentar el rendimiento de la reacción y aprovechar al máximo los reactivos. También se relaciona con el principio número 4, que es diseñar productos menos peligrosos, ya que el acetato de etilo es un solvente mucho menos tóxico y más ecológico que otras opciones convencionales. Por ejemplo, usar técnicas como eliminar el agua durante la reacción o emplear catalizadores mejora la eficiencia sin generar subproductos contaminantes. En conclusión, nuestra propuesta no solo es más rentable, sino también más sustentable y responsable con el ambiente. Las reacciones químicas reversibles juegan un papel fundamental en la producción de acetato de etilo, ya que este compuesto se obtiene a partir de una reacción de esterificación entre el ácido acético y etanol. Esto es reversible. Esto implica que no todo el reactivo se convierte en producto. Por lo tanto, comprender y ser capaces de controlar las condiciones del equilibrio es esencial para maximizar el rendimiento y la eficiencia del proceso. La capacidad de optimizar estos procesos mediante el manejo de reacciones reversibles se alinea con los principios de la química verde, reduciendo la cantidad de residuos, el consumo de energía y el uso de sustancias peligrosas. El acetato de etilo es uno de los solventes más utilizados en la industria. Se utiliza para pinturas, recubrimientos, tintas, adhesivos. Se utiliza en la industria alimentaria, en la cosmética, en productos farmacéuticos, en laboratorios y muchos más. A lo largo del proyecto, se ha demostrado que es posible mejorar la producción de acetato de etilo al controlar ciertos parámetros asociados con el equilibrio químico, como la eliminación del agua y el uso de exceso de reactivos. El analizar cómo se comportan los reactivos en una reacción reversible nos permitió entender las formas de controlar las condiciones del proceso para obtener mejores resultados. Igualmente, hablamos sobre las propiedades del acetato de etilo y llegamos a que es una opción responsable hacia el medio ambiente debido a su baja toxicidad, alta biodegradabilidad y su reciclabilidad. Esto nos lleva a la conclusión que aplicar el conocimiento químico con conciencia ambiental no solo mejora el rendimiento del proceso, sino que también contribuye a una producción más responsable, beneficiando no solo a la empresa, sino que también al entorno, y muestra la posibilidad de unir la eficiencia con el compromiso social y ecológico. Por el momento eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.